Profesor, le damos la bienvenida a esta exposición de video del paper Desarrollo Institucional y Crecimiento Económico escrito por Deepak Lal, en donde daremos a conocer los principales contenidos de este. Me acompaña en esta exposición Mauro Muñoz y quien les habla Paulina Kerr. Para dar inicio comenzaremos hablando acerca de los objetivos. Uno de ellos es examinar el papel de las instituciones en la promoción del crecimiento económico desde una perspectiva intercultural e histórica. La influencia de la política en el crecimiento económico y la relación existente entre el desarrollo institucional y la distribución del ingreso. Bueno, entonces, ¿qué son las instituciones? Como sabemos, la evolución de las instituciones es la explicación central de los diferentes resultados del crecimiento, ya que las decisiones actuales de los agentes económicos que inciden en el proceso de desarrollo económico serán en parte limitadas por su pasado, a través de diversas culturas y normas ideológicas. Entonces, la definición de instituciones se refiere a un conjunto de restricciones informales y formales. Estas últimas se encuentran inmersas en estructuras organizativas más particulares que restringen el comportamiento humano. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la naturaleza humana que requieren ser restringidos? Se asume que el ser humano está motivado únicamente por el interés individual, el de maximizar sus utilidades como consumidor y las ganancias como productor. Y es ahí en donde la función principal de las instituciones es restringir dicho comportamiento individualista. La aparición de algunas restricciones son necesarias para que así exista cooperación y aumente las ganancias mutuas, especializándose en tareas en las que poseen una ventaja comparativa que tendrían que ser mayores a las que se obtendrían de realizar dichas tareas de manera individual. Todo esto nos orienta hacia la noción de costo de transacción, un concepto aún más resbaladizo que el de instituciones. Robin Matthew, en 1996, resaltó que los desarrollos recientes en temas de economía institucional tenían 4 enfoques: derechos de propiedad establecidos por ley, normas o convenciones morales, tipos de contrato y relaciones de autoridad. La razón por la cual existe una relación cercana entre las instituciones y los costos de transacción es debido a que un componente importante de los costos de transacción lo constituyen los costos de la relación entre las personas, y las instituciones son los mecanismos de control para la interacción entre los individuos. Por lo que el rasgo principal de estos enfoques es el concepto de las instituciones como conjuntos de derechos y obligaciones que afectan la vida económica de los individuos. En cuanto a política y desempeño económico, la propuesta de Lal-Mein en 1996 fue útil para clasificar los países en estratos de economía en base a la proporción de sus factores. Acá se puede deducir que más que el tipo de política, la dotación inicial en recursos es una determinante importante de las políticas que incidían en la eficiencia de la inversión y por tanto en la tasa de crecimiento. Por ejemplo, en casos de grupos de tierras abundantes, incluso en vías de desarrollo eficiente, existía el peligro de una disminución de los salarios si la tasa de acumulación de capital no era lo suficientemente rápida en relación con la tasa de crecimiento del trabajo. Este peligro político los había llevado a menudo a programas desastrosos de gran impulso o a ciclos de populismo seguidos por autoritarismo para mediar en el conflicto entre la política y la ventaja comparativa del país. Así, en general, encontramos que las dotaciones de factores y no la política eran más importantes para explicar el crecimiento. En cuanto a la cultura, se define al ser humano como único, dado que su inteligencia le da la habilidad de adaptación a entornos cambiantes, a través del aprendizaje. Aprende nuevas formas de supervivencia y las fija por medio de normas sociales. Para sobrevivir, los humanos requieren aprender a través del proceso de ensayo y error, que les permite adaptarse al nuevo entorno, lo cual conduce a un nuevo equilibrio social en el que las expectativas, en un sentido amplio, son respaldadas por la realidad vigente. Con respecto al equilibrio social, encontramos que el estado de equilibrio es en el cual los agentes en búsqueda de satisfacer sus intereses individuales no han aprendido nada nuevo, lo cual hace que su comportamiento se convierta en una rutina. Cuando el entorno cambia, la situación de equilibrio es perturbada y los agentes deciden abandonar sus teorías pasadas a medida que se van manifestando como falsas. En el contexto de situaciones de equilibrio en ambientes sociales dinámicos se distinguen dos conjuntos de creencias, las creencias materiales y las creencias cosmológicas. En cuanto a las creencias materiales, están relacionadas a cómo uno se gana la vida, y las creencias cosmológicas
están relacionadas a la comprensión del lugar de la humanidad en el mundo y cómo se perciben sus vidas. Las creencias materiales pueden modificarse rápidamente ante cambios en el entorno. En cambio, las creencias cosmológicas se encuentran afectadas por un alto grado de inercia. De ahí su grado de que pasen de generación en generación y de que sean difíciles de cambiar. La distinción entre las creencias materiales y cosmológicas se traduce en dos tipos particulares de costos de transacción. Unos asociados a la eficiencia del intercambio, los cuales se encuentran relacionados al costo de encontrar socios de intercambio potenciales, que está más relacionado con las creencias materiales, y los asociados a un comportamiento oportunista de parte de los agentes económicos. Esto en lo que a diseño de política se refiere y con el cumplimiento de promesas y acuerdos. Lo anterior se relaciona más con las creencias cosmológicas. Acerca del crecimiento existen dos tipos, extensivo e intensivo. El crecimiento extensivo es donde todos crecemos pari passu, es decir, en igualdad de condiciones, sin un aumento marcado del ingreso per cápita. En cambio, en el crecimiento intensivo implica que un aumento sostenido y poco común de los ingresos per cápita. Este es de dos tipos en general, el crecimiento Smithsian, que se debe a la ampliación del mercado y a la mayor especialización que conlleva. Este tipo de crecimiento puede ocurrir incluso en la economía predominantemente agraria, cuya, en última instancia, la productividad está limitada por un factor fijo, la tierra. En cuanto al crecimiento Promethean, como ocurrió en la Revolución Industrial, implica transformar una tierra que utiliza la economía agraria en una economía energética basada en minerales, dado el suministro relativamente ilimitado de energía disponible a partir de combustibles fósiles. Esto abrió la perspectiva para la humanidad de un crecimiento intensivo ilimitado. Ahora, el individualismo promueve el crecimiento Promethean, y para entender por qué, revisaremos a continuación los cambios en las creencias materiales y cosmológicas de las civilizaciones de Eurasia. Primero, sobre la naturaleza humana, evolutivos biólogos afirman que el altruismo recíproco resulta ser parte de nuestra naturaleza humana básica de la Edad de Piedra. La cooperación con los compañeros en diversas tareas produce beneficios para el ser humano egoísta, que puede aumentar aún más si se puede hacer trampa y ser un libre jinete. Esto es lo que propone el altruismo recíproco. En cuanto a las civilizaciones agrarias, para prevenir la disipación de las ganancias mutuas de la cooperación, las antiguas civilizaciones eurasiáticas interiorizaban las restricciones por medio del establecimiento de códigos morales que formaban parte de su religión, las cuales se orientaban hacia más alternativas de vida en la medida en que ellas no necesariamente dependían de creencias en Dios. Con respecto al acceso de Occidente, entre los siglos XVI y XI, la Iglesia Católica tuvo más poder y esto provocó un aumento de sus riquezas gracias a las medidas tomadas. Con la llegada de la Iglesia al mundo, la nueva Iglesia-Estado también creó toda la infraestructura administrativa y legal que asociamos a una política moderna, y que proporcionó las instituciones esenciales para la dinámica occidental, que con el tiempo condujo al crecimiento Promethean. Pero esta acumulación también atrajo a los depredadores desde dentro y sin privar a la Iglesia de su propiedad adquirida. Finalmente, las instituciones y la cultura están estrechamente relacionadas. Las creencias cosmológicas han sido tan importantes como las creencias materiales a la hora de determinar los resultados económicos. Las creencias cosmológicas influyen en la política, como en las civilizaciones de Eurasia en las que sus creencias les daban legitimidad política a las personas. Las instituciones establecen incentivos para generar un mayor esfuerzo por parte de los agentes económicos para trabajar, invertir e introducir nuevas tecnologías, lo que tiene un efecto directo en el proceso de crecimiento económico, ya que conlleva a que éste sea mayor, teniendo influencia en el desarrollo institucional. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.